Nuestra escapada en esta ocasión nos llevará a hacer viajes en el tiempo por la provincia de Valladolid. Retrocederemos hasta hace 20.000 años, fecha en que se empezaron a formar los cortados de San Martín de Valbení, que recorreremos al primer tercio del siglo XIII y su cabeza del Císter en Castilla. Llegaremos al 18 para ver cómo vivían los habitantes de las casas cuevas e incluso nos trasladaremos al futuro con el puerto espacial. Comienza nuestra aventura. Visitaremos y conoceremos la historia del bonito monasterio cisterciense de Santa María de Palazuelos. De hecho, seré yo el que os enseñe cómo vivían los monjes en este monasterio en el siglo XIII. Disfrutaremos de la naturaleza, como no, realizando una rutita por los cortados de San Martín de Valbení. Pues como el programa va de viajes, hoy vamos a viajar muy lejos, a galaxias súper lejanas, pero que empiezan aquí, en Puerto Espacial, en Valoria la Buena. Efectivamente, os llevaremos a otra galaxia, que exploraréis con nosotros el universo Star Wars y mucho más. Recorreremos el bonito pueblo medieval de Trigueros del Valle, con su ermita de la Virgen del Castillo, la iglesia románica de San Miguel y sus casas cuevas. Y os presentaremos una propuesta gastronómica que seguro os va a gustar, algo diferente. Comenzamos nuestra escapada por el monasterio de Santa María de Palazuelos, monasterio cisterciense del primer tercio del siglo XIII, construido en el valle del río Pisuerga, entre los términos actuales de Corcos del Valle y Cabezón de Pisuerga. Una obra entre el románico y el gótico que fue un monumento grandioso y cabeza del Císter en Castilla. Comenzamos nuestra escapada con historia, con arte y con cultura, desde el monasterio de Santa María de Palazuelos. Visitable y además con mucha actividad, ¿verdad, Sergio? Sí, Esther, bienvenida al monasterio de Palazuelos. Nada, tiene mucha actividad, se celebran conciertos, se celebran muchas actividades culturales, como pueden ser obras de teatro, este año hemos tenido corales, nada, tiene muchas visitas. Y mucha historia. Sí, la historia, hablamos de un monasterio del siglo XIII, por la cual han pasado muchos personajes históricos, han habido muchos acontecimientos, han tenido sucesiones de guerra y yo creo que la historia mejor te la puede explicar Diego, nuestro técnico de turismo, que es la persona que se encarga de hacer las visitas a todas las personas que vienen a visitarlo. Pues vamos dentro, nos espera Diego. Como decía Sergio, Diego, mucha historia es la que se respira entre estos muros del monasterio. Sí, pues más de 800 porque se fundó en torno a 1254, a mediados del siglo XIII, y estuvo en activo hasta la desamortización de Mendizábal, hasta mediados, un poco antes, mediados del siglo XIX. Se desacralizó a mediados de los 90 y a partir del 2012 se empezó a trabajar para la gestión cultural del edificio. Vamos a poner un poquito de imaginación, Diego, si te parece. Vamos a ir hacia atrás en el tiempo, a la época en la que este monasterio estaba habitado por los monjes. Cuéntanos. Pues mira, en torno al siglo XIII fue cuando se consagró, pocos años después se inauguró y desde ahí tenéis que imaginar que el tamaño de la iglesia era el mismo. Además tenía dos claustros que se perdieron con la desamortización de Mendizábal. Se utilizó el terreno como granja y las piedras, como ha ocurrido en muchísimos monumentos que ahora mismo, bueno, algunos todavía quedan parte, pues esas piedras se reutilizaban para la construcción de otros edificios civiles, ¿no? Que era uno de los más importantes de la zona, este monasterio. Sí, este monasterio llegó a ser cabeza del Císter a partir de la creación de la Congregación de Castilla, pues en torno al siglo XVI se convirtió en la cabeza. Eso quería decir que era un poco el centro neurálgico de la Orden Císter en Castilla. Aquí cada 3 años se celebraban capítulos generales, que eran una especie de cortes en la que se reunían todos los abades y personas más importantes de cada abadía para gestionar la economía de la orden.
Era un monasterio tipo, ¿no? Tipo cister, con todas sus dependencias. Evidentemente el refectorio es básico porque es el lugar donde se comía, los dormitorios, que era, bueno, pues solían estar cerca de las cocinas, que es la zona donde más calor hacía. Luego tenían letrinas también, era una orden que, bueno, pues la higiene era bastante importante. De hecho, solían tener fuentes dentro del monasterio y además la peculiaridad del cister es que permitía el consumo de vino dentro de la propia orden. Y eso favoreció que en esta zona pues, se empezara a tener esa cultura de vino que hemos heredado hasta el día de hoy con el vino de Cigales. Diego, más curiosidades y anécdotas que hayas podido rescatar de toda esa época y de este monasterio. Bueno, hay muchísimas. Tiene una capilla funeraria que fue utilizada como cárcel del propio monasterio, que es una curiosidad que no ocurre en todos. De los propios monjes, cuando se saltaban algún precepto de la Carta de Caridad, que era un poco su constitución, que era bastante fácil porque era tan sumamente restrictiva que era imposible ser coherente todo el rato, ¿no? Pero bueno, algún castigo físico sí que recibían. Pues hemos comenzado con historia, con arte, con cultura. Vamos un poquito a disfrutar de la naturaleza del entorno. Seguimos nuestra ruta con un poquito de naturaleza. Antonio, aquí por esta ruta de los Cortados de San Martín. Sí, pues bienvenidos y vamos a poder disfrutar de una cosa totalmente diferente dentro de la provincia de Valladolid. ¿Qué dificultad tiene esta ruta? Bueno, esta ruta tiene una dificultad bastante baja, nivel medio. Aquí puede venir toda la familia. Lo único que hay que tener es la precaución cuando vayamos allá arriba y podamos observar todo, pues un poco porque caéis a 80 metros, que está ahí el río. Hay que tener cuidado. Esto es tener cuidado, pero la dificultad... Y cabeza, pero como todo en la vida, ¿verdad? Sobre todo. Para hacerla andando, en bicicleta... En bici, a caballo, o sea, podemos tener aquí todo tipo de actividades. Cuando iluminan los rayos de sol parece que vamos entre cristales de yeso, eso sí, ¿no? Sí, sí, es todo cristales de yeso. Toda esta es una formación que es a base de yeso. Vamos a ir a varios puntos porque me dices que en cada uno de ellos las vistas son totalmente diferentes. Completamente distintas, sí. Ten en cuenta que aquí tienes la posibilidad de poder ver toda esta caída que tenemos, que viene a ser más o menos unos 80 metros. Que es en lo que hay que tener precaución, ¿verdad? Claro, es decir, aquí lo que hay que tener es principalmente cabeza. Las fotos con distancia. Exacto, siempre hay la distancia de seguridad como la DGT. Podemos ver pues, lo que hace 20 millones de años, como decía antes, año arriba, año abajo, pues todo esto es la cuenca del Duero. Es maravilloso, las vistas desde aquí son fantásticas. Tú imagínate todo esto cubierto de agua, todo esto está... O sea, completamente. De hecho, podéis ver, según ha ido bajando por el tema de erosión, porque todo esto al final hacía de presa natural los arribes del Duero, y entonces ahí tenéis las capas freáticas según ha ido descendiendo el agua y veis los distintos niveles. Lo que ha hecho la erosión, ¿verdad? Lo que ha ido haciendo el agua, sí, el viento... Todo ha ido ahí su pequeño desgaste y dejando su huella. Que nos proporciona esta maravillosa estampa. Sí. Que podemos contemplar. Sí, y ahí, bueno, ahora porque estamos en esta hora del día, pero también podríamos tener la posibilidad de encontrarnos pues, con distintos animales. Geológicamente estamos en una zona muy interesante. Sí, con mucha riqueza de todo tipo. A nivel geológico pues podemos encontrar que incluso hay alguna capa muy finita de carbón. Llegamos a la cima de uno de los Cortados y fíjate qué vistas. Sí, las vistas cambian totalmente. Aquí hay mucho tipo de fauna, a nivel principalmente hay ave rapaz. Aquí estuvo Félix Rodríguez Lafuente rodando uno de sus capítulos. Y bueno, pues nos podemos encontrar con águila real, con búhos, con distintas aves, principalmente a nivel rapaz. Yo creo que es momento ya de descansar un poquito, ¿eh? Perfecto. Descansar y si no te importa, bajamos, bueno, terminamos nuestra ruta, bajamos y ya momento de ir un poco a reponer fuerzas. Venga, yo creo que ya ¿sí? está ganado, ¿eh? ¿Toca? Muy cerquita, tan solo a 10 minutitos de los Cortados, en Cubillas del Cerrato, nos hemos acercado a la Tercia del Cerrato. Aquí va a ser nuestra propuesta gastronómica. Y aquí ya nos está esperando Jesús. Jesús, qué trayecto más bonito al llegar, ver todas las bodegas, la subida, la iglesia y ahora una buena gastronomía. Por supuesto, ¿cómo no? Se llama la tercia porque en su día se cobraban tercios y diezmos, lo
que es el clero, cobraba aquí los tercios y los diezmos. Y nos ofrecieron este sitio, lo vimos muy bonito y bueno, pues decidimos venirnos a Cubillas de Cerrato a formar a tener una nueva experiencia en el sector de la hostelería. Aquí era donde se cobraban los tercios y los diezmos. Aquí, en el lugar que estamos. En el lugar que estamos, y luego en la parte superior, que ahora la vemos, que es el comedor de arriba, ahí es donde era el granero, ¿vale? Entonces, en su día se decidió hacer esta casa, que por cierto, esto, lo último que fue un lagar. Se pisaba la uva para, lo que conocemos todos, para elaborar el vino. Entonces se tiraba por las ventanas lo que es la uva. Oye, ¿y eso de trabajar los hermanos, qué tal? ¿Se llevan bien los hermanos? Muy bien, muy bien. Muy bien, porque llevamos ya mucho tiempo dentro de la hostelería y bueno, y gracias a Dios, pues continuamos por el buen trato que tenemos entre los hermanos. Un buen tándem, ¿no? Sí, Habéis formado. Sí, por supuesto. Voy a ver si tu hermano Javier opina lo mismo, a ver si Venga. formáis ese tándem perfecto. Y a ver qué tal está la comida de la tercia. Venga, pues vamos a ver a mi con hermano. él. Y el otro hermano, Javier, que no nos podías haber puesto platos más apetecibles. Sí, ¿verdad? Háblanos de ellos. Bueno, pues podemos empezar con un champiñón de aquí de la zona, porque aprovechamos mucho los productos de la zona, con una salsita que combina muy bien. Podemos continuar con unos rulos de morcilla, que están hechos a base de morcilla también de aquí de la zona, de Villada, con una salsa de manzana que también combina fenomenal. Luego podemos también tomar unos judiones de la granja de Segovia con una salsa de carabinero. Continuamos con el carpaccio de solomillo, que lleva solomillo de ternera con aceite de trufa, piñones, un poco de salmaldón y un poco de pimienta para la chispa. Un stir tartar que tenemos como novedad de solomillo de ternera de vaca vieja. Y luego, como último plato estrella, tenemos el pollo de corral guisado con bogavante. Mezcláis un poco además, bueno, aparte de tener los productos típicos de la zona, del entorno, mezcláis un poco toda la cocina de Castilla y León, porque es un plato típico, muy típico de León. Sí. Me comentabas luego de Segovia, para que probemos un poco todo el sabor de Castilla y León. Todo lo tenéis aquí en la tercia y aparte también hacemos unas sopas de ajo en el horno de Pereruela, tenemos también unas brasas en las que mezclamos también carnes, un amplio abanico de pescados, como pueden ser el rodaballo salvaje, bacalao, etc. Una propuesta muy completa. Pues sí, yo creo que estamos por el buen camino de hacer las cosas lo mejor posible. Con hambre no se va a ir de aquí nadie. Nadie. Te voy a preguntar a ti también, como le pregunté a Jesús, ¿qué tal se trabaja con el hermano? Pues se trabaja muy bien, aparte que llevamos ya muchos años trabajando juntos y bueno, pues nos llevamos fenomenal, estupendamente. Qué orgullosos tienen que estar vuestros padres, ¿no? Pues sí, cuando vean este reportaje seguro que alguna lágrima sueltan. Pues nosotros estamos ya deseando degustar estos platos que estos grandes hermanos nos han puesto hoy encima de la mesa. Así que ya sabéis, reponemos fuerza y esta tarde seguimos. Sí, menuda tarde buena nos espera. Juan, nos vas a introducir en todo este universo Star Wars. ¿Qué tal, Esther? Pues bienvenida, bienvenidos aquí a este puerto espacial tan peculiar, tan insólito, en un castillo aquí en medio de Castilla. Momento de adentrarnos en otra galaxia. Esta galaxia. Un universo que va a gustar a todos, a los incondicionales de Star Wars, a los niños, a los mayores. No se puede pedir más. Claro, mirad, aquí estamos con nuestro droide de protocolo que nos da la bienvenida aquí en Puerto Espacial y pues lo que tú comentabas, es una exposición permanente para todos, para todas las edades, fans de la ciencia ficción, para público en general. Bueno, pues va a ser una exposición que vais a descubrir que es muy peculiar, muy insólita y bueno, que yo creo que va a gustar y va a hacer las delicias de todo el mundo. Con todos los letreros de los vuelos que salen y parten desde aquí, desde este puerto espacial, pero cada figura pues tiene 1000 detalles.
de modelado, de vestuario, de cosas electrónicas en ocasiones. Bueno, pues es un conjunto de muchas artesanías y de muchas disciplinas para conseguir llevar a cabo este puerto espacial. Vamos reconociendo a muchos de los personajes, como decíamos, de Star Wars, pero a muchos más personajes salidos de tu cabeza, de tu imaginación. Claro, estamos y partimos de un puerto espacial ambientado dentro de esa saga de películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, de Star Wars, pero acrecentado, es decir, aquí hay criaturas que nunca se han visto en las películas, que las hemos hecho nosotros, pero por supuesto hay personajes pues tan reconocidos como Chewbacca, ¿no? No podía faltar él. Nuestro amigo peludo, que además, al hilo de él, tenemos que decir que aquí son bienvenidas todas las mascotas de toda la galaxia, es decir, la gente puede venir pues con sus perritos o con todo tipo de mascotas que tengan, de lo más peculiar. Menudo mercado. ¿Qué tenemos en él? Porque creo que se pueden comprar unas cosas un poco extrañas. Bueno, ¿qué no tenemos aquí? Porque mirad, nuestro primer mercader parece que está aquí vendiéndonos pues pescados con 3 ojos, criaturas, lagartos, bueno, de todo, ¿no? Criaturas un poco extrañas. Un poco peculiares. Algo convencional no vamos a encontrar. Eso seguro, seguro. Un mundo de fantasía, en este caso espacial, de un universo lejano o no lejano, o cercano. Es increíble ver como gente a lo mejor mayor, incluso más mayor que nosotros, que vieron de pequeño las películas y ven la exposición y salen con una sonrisa en la boca y bueno, pues por unas horitas son todavía unos críos así chiquitillos, ¿no? Y eso es muy bueno. Y claro, y los pequeños de la casa, pues fijaros, con todo lo que tenemos por aquí, de criaturas y de seres, pues lo disfrutan muchísimo, ¿no? Ni faltan tampoco las naves. Bueno, Esther, es que estamos con una de las naves más grandes que tenemos aquí en la exposición de este X-Wing, que yo creo que va a hacer las delicias de todos y nos va a transportar... ¡Qué entrañable el mundo Ewok! Bueno, es que estamos aquí recogiditos porque están ellos, ¿no? Los Ewoks, que son quizás uno de los personajes más entrañables de la saga y también, tengo que decir, menos representados, porque pues es complicado con el pelo, con la indumentaria que llevan, normalmente no es muy frecuente verlos representados así en figuras, ¿no? Y aquí tenemos pues el poblado... Eso te iba a decir, tienes todo un poblado. Tenemos un poblado, además, con criaturas, con grandes, con pequeñas, bueno, está muy divertida esta zona de puerto espacial. Y nos encontramos a mi amigo R2D2. Claro, no podía faltar porque estamos aquí ahora mismo en la guarida de Jabba. Seguro que todos aquí se hacen una fotografía, ¿no? Que ya nos haremos nosotros porque esto es carne de foto, absolutamente todo lo que hay aquí. Claro que sí, pero además una sorpresa que tiene esta guarida de Jabba son todos los prisioneros espaciales. Quizás es una de las salas con más ambiente porque tenemos congelados en carbonita, bueno, personajes muy reconocidos, está Jar Jar Binks, hay un pequeño guiño para los fans de la saga, ¿no? Y después de atravesar este pasillo un poco más tenebroso, pues vamos a encontrarnos con uno de los puntos también más divertidos de Puerto Espacial. Aquí nos relajamos. Esto es otra cosa ya. Soltamos tensión, todos aquí relajados, disfrutando, tomándose, pues, una bebida galáctica. Y además tenemos un pequeño infiltrado dentro de esta cantina que todo el mundo nos pregunta qué es ET y que resulta que está aquí y todos nos dicen, ¿pero por qué está ET, no? Y la verdad es que tenemos que explicar que en una de las películas de la saga de Star Wars salía en un fragmento muy chiquitito, había un grupito de ETs, fue un guiño a la película de ET tan mítica, ¿no? Y nos apetecía también tenerlo aquí dentro de esta cantina. Tómate algo, Juan. Venga, yo te invito. Entramos en otra sala y nos ponemos, Juan, a los mandos del halcón milenario. Bueno, es que podemos estar aquí casi como manipulando en estas pantallas que tenemos holográficas, ¿no? Y desde aquí ver un poco todo el hangar, toda la perspectiva del hangar, donde están las naves, los speeders, y hay cantidad de personajes. Es una de las salas más impactantes, sin duda, de aquí. Nos sentimos, oye, ¿a dónde viajamos? A los mandos del universo. Claro. ¿Dónde quieres ir, Juan? Venga, vamos lejos. ¿Lejos? A otra galaxia. Por supuesto. Pues desde aquí, desde Puerto Espacial, ya sabéis, que la fuerza os acompañe.
En esta ocasión nuestra recomendación literaria la hemos querido hacer aquí, en otra galaxia, porque va a ser Star Wars, esta serie de cómics, pero una edición muy especial. Vamos a ver ese cómic, primero que salió, el de 1977, pero en una edición remasterizada. Incluso vamos a poder ver las portadas originales y un prólogo del actor que encarnó a Chewbacca hace tiempo en una galaxia muy, muy lejana, Star Wars. Ya camino de la ruta que emprenderemos mañana, muy cerquita de Trigueros del Valle, a tan solo 3-4 kilómetros, en Cubillas de Santa Marta, elegimos Pago de Trascasas como alojamiento. Ahora sí que estamos bien, Inés, al calor de una buena chimenea. Y no hace malo hoy, ¿eh? No, háblanos un poquito de este lugar, de este hotelito rural que hemos elegido como alojamiento. Pues mira, lo inauguramos en el año 2008 y fue principalmente la baza que teníamos con respecto a la bodega. La bodega tiene muchísimos años y el alojamiento se hizo un poco por promover todo el tema del enoturismo, que empezó a estar en auge y ahora está aún más en auge, y por tener todos los visitantes que vienen a visitarnos, todas estas personas, que tuvieran opción de, aparte de hacer el enoturismo, lógicamente, de alojarse y comer un buen lechazo y con un buen vino. Pues aquí estamos muy bien, Sí, pero sí. vamos a conocer un poquito este Pago de Trascasas. Venga, perfecto, a por ello. He querido hacer un alto en el camino porque no he podido resistir la tentación de, hombre, disfrutar un ratito, pero te voy a dejar a ti que tires. Venga, que tengo más horas de práctica, ¿no? Oye, pues está bien tener aquí un billar para Sí, bola. sí. Un Para billar. pasar aquí el ratito, tomar una copita de vino con chimenea y sobre todo en invierno es un reclamo turístico muy importante. Cabernet, Merlot, imagino que habrá tempranillo. Efectivamente. Todo nombres de uvas. Variedad de uvas, sí. De Aquí la el que zona. venga, que le guste el vino, hasta para dormir. No es momento todavía de dormir, No. pero sí de conocer las opciones que tenemos. Tenemos habitaciones con 2 camas, Sí, como eso esta, es. encima con vistas a las bodegas. Al barrio de las bodegas, que es muy curioso porque siempre los extranjeros, sobre todo los ingleses, me dicen que qué son esas casas enanas. Se pensarán que están en el Señor No de sé los lo que- Anillos, sí, ¿no? sí, no sé lo que se piensan, pero las casas enanas me dicen. Y de diferentes partes del mundo. Eso es, sí, sí, sí. Parecía mentira que no pensábamos que en un pueblo aquí tan pequeñito, que mis hijas dicen, es una aldea, mamá, no es un pueblo. Parece mentira que en un pueblo tan pequeño que hayamos tenido clientes de Singapur, de Canadá, de chinos, japoneses. O sea, es increíble, no nos lo creíamos, de verdad, ¿eh? ¿Y qué opinan de la zona? Encantados, porque sí que es verdad que tenemos muchos recursos, ¿eh? Tanto aquí en la provincia de Valladolid como en Palencia, que es que estamos en el límite entre Valladolid y Palencia, sí. La esencia. Efectivamente, aquí los orígenes, como quien dice, del vino. Esto es la imitación, el usillo sí que es verdad que es originario, pero es la imitación del prensado de antes, de cómo se prensaba antes el vino, con la viga, el usillo y la piedra. Y hemos elegido terminar en la bodega del hotel, pues para brindar por nuestro primer día de escapada. Y con un rosado que es típico de aquí. Pero hay mucho más. Enseguida volvemos porque nuestra escapada continúa. Segundo día de escapada y aunque hemos amanecido con niebla, no impide que disfrutemos de una escapada maravillosa. Hemos venido hasta Trigueros del Valle y estamos en uno de los puntos más altos del municipio, donde se encuentra la ermita Virgen del Castillo. Y en la puerta de esta ermita mozárabe nos espera Sergio. Sergio, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Esther? ¿Nos situamos en el siglo IX-X? Sí, hace 1000 años más o menos. Lo que nos encontramos aquí es una primitiva iglesia, aunque ahora es ermita, es la primera iglesia que tuvo Trigueros. Ahora es ermita Virgen del Castillo, en aquellos momentos era iglesia de Santa María.
es la primera iglesia que tiene Trigueros porque justo en este alto se encontraba el primer pueblo de Trigueros. Lo único que el único resto que ha quedado muy reformado con el paso del tiempo, porque son muchos años, es esa primitiva iglesia hoy convertida en esa ermita. Fíjate, el pueblo se asentó sobre lo alto. Se va a asentar por lo alto porque ese pueblo tenía un carácter defensivo. Aparte de esta iglesia, también había aquí arriba un castillo, y eso lo sabemos por dos motivos todavía a día de hoy. Entre los vecinos de Trigueros, si les preguntas a cualquiera de ellos, si les preguntas por el castillo, te mandarán a la ermita, ya que la ermita se conoce con el nombre del castillo y el castillo en Trigueros se va a conocer con el nombre de la fortaleza. Que la fortaleza pertenece ya al siglo XV, entonces originariamente el castillo sobre el siglo X se situará aquí una pequeña fortificación defensiva de lo que era la frontera entre los reinos de Castilla y de León. Nos encontraríamos en Reino de León ahora mismo. Una bonita ermita recientemente restaurada. Sí, una restauración leve, pero bueno, que ha solventado un poco volverla a abrir y un poco tenerla acondicionada al público y otra vez al culto que llevaba varios años cerrada. Nos encontramos, por ejemplo, con estas pinturas que se conservan. Sí. Aquí en esta ermita lo que nos encontrábamos, las modas han ido cambiando a lo largo del tiempo y esta ermita se encontraba cubierta de yeso, lo que daba bastante problema de humedad por la respiración de la piedra, y al retirar parte de ese yeso aparecieron estas pinturas. Estas serían posteriores a la construcción de la ermita. Sí, son unas pinturas datadas sobre el siglo XIII aproximadamente. Ha aparecido solo un resto de ellas, nos imaginamos que estaría toda la ermita cubierta, pero con la sucesión de reformas que ha tenido, muchas fueron eliminadas a lo largo del tiempo. Esa primitiva iglesia de lo que os hablaba va a ser propiedad o va a tener grandes propiedades la familia Ansúrez, conde Ansúrez, fundador de Valladolid, descenderá de aquí de Trigueros, y ellos por herencia, su hija y su segunda mujer, lo van a donar al monasterio de Carrión de los Condes. Todo el dinero que recaudaba Trigueros se iba hacia Carrión, hasta que en un momento, en el siglo XV-XVI, visitará el obispo de Palencia esta ermita y verá que se encontraba muy mal conservada. Y decide que todo aquel dinero que iba para Carrión deje de ir y se quede en Trigueros para arreglar esa ermita. Es en el momento que es cuando empiezan a llegar las grandes obras a la ermita. Llegarán retablos y llegará todo de lo que se quiera porque se disponía de dinero en aquel momento. Entonces ya llega un retablo en el 18, ya un retablo barroco, de destacar la imagen principal, la titular de la ermita, ya la Virgen del Castillo. Es una talla de vestir, ya un modelo de aquellas épocas, ya cuando se ponen de moda esas tallas de vestir y esos sucesivos mantos para poderlas cambiar a lo largo del año. Hay dos momentos especiales de uso de esta ermita. La fiesta de la patrona, primer domingo de septiembre, y también en Semana Santa. En Jueves Santo, sobre todo, se celebra la procesión del encuentro, desde donde saldrá esta Virgen del Castillo de luto, que descenderá al pueblo para encontrarse con su hijo Jesús Nazareno, que saldrá desde la iglesia de San Miguel, que luego veremos. Pues Sergio, nosotros vamos a descender también un poquito, pero no muy lejos. Nos vamos a las Casas Cueva, que están aquí al lado. A unos metros. Casas Cueva, que podemos ver dos, una del siglo XVIII, otra del XX, pero que tenéis 9, ¿no?, adquiridas. 9 en total. ¿Entramos a la más moderna? Sí, vamos a empezar primero por la del siglo XX. Aquí estuvo viviendo gente hasta mediados de los 60 del siglo XX. Sí, más o menos, hasta que llegó la Gran Nevada y les echó. Y bajaron ya al pueblo, ¿no? Sí. A vivir allí. Es aquellos momentos, aparte de la Gran Nevada, con la que cogen bastante miedo porque se quedan atrapados todas las familias dentro de las cuevas, esos años 60 son momentos en los que mucha gente abandonó el pueblo en busca de trabajo a otros lugares. Por tanto, quedan casas vacías y los vecinos de las cuevas se bajan ya abajo por comodidad. ¿Y esta sería la estructura que tenían? Sí, nada más entrar, zaguán y al fondo la cuadra, porque el animal va a estar dentro de casa, al fondo. Al fondo. Y de ese zaguán también vamos a ir, reparte la casa, hacia los dormitorios como también hacia la cocina. Más o menos estaban todas igualmente distribuidas. Estamos en la cocina. En la cocina, todas ellas el mismo sistema, el conocido como la trévede. La trévede hay que entenderla casi como una vitrocerámica de época. ¿Solían vivir cuántas personas en cada casa cueva? Pues podemos hablar de que en una casa cueva vive lo que es el matrimonio y de 5 hijos en adelante.
en la que tenemos constancia que más personas van a vivir es un total de 14. Lo que sí que teníamos también es la misma temperatura estable durante todo el año. Es lo único que tienen de bueno las cuevas. Siempre están entre los 14 y 16 grados. Hemos empezado por la más moderna, pero retrocedemos al siglo XVIII a ver cómo eran. Pues vamos para allí. Y ahora nos contarás pues la diferencia entre Claro, vamos a ir viendo esos cambios. Es diferente o muy diferente, porque además es una cueva original. Entonces vamos a ver elementos que no hemos podido ver en la otra, como el horno. Es de las pocas cuevas que tiene horno, posiblemente fuera un horno comunal para hacer pan para todas las cuevas. Ese menaje para cocinar va a ser de barro, mientras en la otra ya va a llegar toda esa cazuela de metal y esos platos de porcelana. Antes decíamos que los animales también estaban dentro y aquí podemos ver lo que era una cuadra. Sí, todas las cuevas tienen cuadra. Lo que era más complicado en las cuevas era tener burro en la cuadra. Le tendrán siempre normalmente las familias que dispongan de algún recurso económico más, como podía ser un viñedo, que le usen para el trabajo de la viña y ya para lo que era la ayuda diaria de subir el agua y todo lo que hiciera falta. Claro, yo te decía, es que las vemos y qué bonitas, tal. Y me decía Sergio, claro, pero imagínate, aquí el olor a los animales, Claro, son espacios reducidos, pequeños, que si tenías un burro, un par de gallinas, las chimeneas encendidas, pues se juntaban muchísimos olores dentro de la cueva. Y el agua era algo costoso, sobre todo de subir hasta aquí arriba. Claro, el tema de las comodidades que también me decías. Esther, imagínate un día como hoy, subiendo y bajando, con el frío, la niebla, cántaro arriba, cántaro abajo. Algo complejo y además que aquí en las cuevas esa tarea, normalmente la de subir el agua, la iban a hacer los niños por las mañanas. Y la vida se hacía en la cocina. Es donde se va a estar la mayor parte del día, que es además donde estaba el punto de calor, por lo tanto es donde en días duros como este se está dentro de la cocina. Y me decías que si había una bombilla, luego ya en el siglo XX, sí, era aquí donde estaba. Sí, en aquellos momentos no, era muy distinta la factura eléctrica a lo que hay ahora, no se pagaba por consumo, sino que se pagaba por bombilla contratada. Sergio, pero me has contado una cosita que es, tenemos que hablar de ello, que tu abuela vivió precisamente en esta casa cueva. En esta estuvo viviendo un par de años aproximadamente y una vida dura, pero que ella recordaba también como algo, una anécdota más de aquella vida. ¿Y qué recuerdos tenía de vivir en la casa cueva? Pues sobre todo el mayor recuerdo fue la gran nevada. Esa gran nevada mi abuela la pilló aquí dentro, que es lo que les hizo que abandonaran las cuevas. Momentos muy difíciles y muy... Sí, hay que imaginarse estas cuevas, es una vida dura, pero además un día amanecerá, abres puertas y ventanas y está todo completamente tapado porque la nieve ha quedado cerrada en las cuevas. No sabes lo que ha pasado, no tienes comunicación con nadie, hasta que lleguen horas después gentes del pueblo que se dan cuenta que los de las cuevas están atrapados para abrirles pasos y que pudieran salir. Momento en el que ya las casas cueva... A partir de ese momento todas las familias ya cogen muchísimo miedo y si queda alguna casa en el pueblo libre, que es en el momento en el que empezarán a haber casas libres, empezarán a bajarse abajo y a partir de este momento las cuevas quedarán abandonadas ya para siempre. Bueno, abandonadas, pero ahora mismo visitables por nosotros para recordar esta historia que es la nuestra. Sí, las podemos visitar todos los fines de semana del año, reservando previamente y a través de una visita guiada pues conoceremos todo cómo era esta vida en estas dos cuevas. Sergio, ¿te parece que luego vamos a seguir recorriendo Trigueros del Valle? Pero la foto tiene que ser aquí. Hombre, es enseña de Trigueros estas cuevas. Cuando vengáis a Trigueros del Valle, visita obligada en las casas cueva. Hemos hecho como los últimos habitantes de las casas cueva, bajar al pueblo. Ya hemos bajado y ya estamos aquí en la iglesia de San Miguel Arcángel. ¿Románica? Románica. Vamos dentro. Hablábamos del románico, pero principios de gótico, ¿no? Sí, ya cuando se construye principios del siglo XIII ya apunta a ser románico, o nunca mejor dicho, hacia el gótico ya. ¡Qué bonita es! Tras una gran restauración, pues ya se aprecia todo lo que era esa primitiva iglesia, esa primitiva románica, aunque luego se añade diversas capillas, sobre todo por los señores del castillo.
señores del castillo que están ahí enterrados. Sí, aquí les tenemos, los primeros señores, Gutiérrez de Robres y María de Guevara. Todos los retablos que van a llegar ya a esta iglesia ya son barrocos, casi todos ellos, siglos XVII, siglo XVIII aproximadamente. Ese retablo mayor que nos lo encontramos en otra capilla, hoy trasladado, tres calles. San Miguel Arcángel, titular de la iglesia, es el que va a ocupar la hornacina principal, patrón del pueblo. ¿Y la pila original? Sí. Es una pila románica de esa iglesia original, trasladada varias veces de lugar, seguramente de inmersión por la gran capacidad que tenía, si la vemos llena de agua. Pues ¿sabes lo que voy a hacer ahora, Sergio? Porque a mí lo que me gusta es callejear los pueblos también. Creo que me está esperando Pedro. Seguramente. Y me hará un breve recorrido. Hay rincones muy curiosos. ¿Sí? Voy para allá. Pedro, qué bonito es tu pueblo. Muchas gracias. Como veis, es un pueblo todavía que conserva un trazado medieval precioso y conserva todavía muchas casas en piedra. A ti te gusta callejear, a mí también, porque además, como te decía, es un pueblo que todavía conserva esa estructura antigua de pueblo auténtico castellano y es una cosa que al viajero le encanta. Luego tenemos el complemento perfecto para pasar la jornada con el Castillo Encantado, que ya lo hemos visto en otra escapada, pero es un planazo. Desde luego que sí, además recientemente salió una noticia que era Trigueros del Valle, gracias, entre otras cosas, gracias a su Castillo Encantado, era el segundo pueblo más visitado de España. ¿Más visitado de España? Sí. Bueno. De menos de 10.000 habitantes. ¿Seguimos paseando? Porque creo que hay muchos blasones aquí, muchas casas con blasones. Sí, Trigueros podemos presumir que es de los pueblos de la provincia con más blasones. Pasear por nuestros pueblos es revivir la historia, toda nuestra historia. Desde luego que sí, además es que es un paseo muy relajante, ¿verdad? Las piedras parece que te absorben y te hacen sentir como viviendo en otra época, como tú bien dices. Bueno, y ya el complemento perfecto, habrá que manjar, probar, ¿no? La gastronomía. Pues vamos al nuevo restaurante para que conozcáis algún lugar que tiene una oferta culinaria que nos va a dejar indiferentes. ¿Sí? Desde luego. Pues ya finalizaremos nuestra escapada degustando las riquezas de la zona. Que aproveche. Nuestra propuesta gastronómica va a ser aquí mismo, en Trigueros del Valle, y va a ser en algún lugar, una propuesta diferente que os va a gustar. Hablaba de una sabrosa propuesta gastronómica y son ellos, Uri y Yolanda, los artífices. Sí, hola. Hola. En menuda aventura os habéis embarcado. Sí. Sí, la verdad. Habéis dejado las grandes ciudades y habéis dicho, nosotros nos venimos al pueblo, a la calidad de vida, ¿no? Tal cual. La verdad es que se nota bastante la diferencia, pero oye, nos surgió la posibilidad y para adelante. Vamos a hablar un poquito de vosotros, porque aquí donde le veis, Uri estuvo con Chicote. Sí, en mis inicios, la verdad. Cuando estudié cocina en Madrid, yo soy de Madrid, las prácticas las hice en el restaurante donde estaba él de jefe de cocina, un restaurante que se llama Anodo, y me quedé ahí trabajando, por lo cual fue mi primer trabajo. Y guardo buen recuerdo. Fue duro, pero guardo buen recuerdo. Le dije que el cocinero que soy probablemente se lo deba a él, así que... Pero yo creo que si viniera aquí no pondría ninguna pega, ¿eh? Bueno, sueño o me imagino eso, que alguna vez vendría y diría... qué falta o qué no falta, pero bueno. Diría, excelente, sí, excelente. Eso esperamos, para eso trabajamos, para que lo diga él y todo el mundo, la verdad. ¿Y Yolanda estuvo en el Vaticano? Sí, yo estudié en Alcazarén, aquí en Valladolid, y luego mis prácticas, y estuve 6 meses en el Vaticano, en la residencia de verano del Papa. Dando de comer, a Juan Pablo II, sí. ¿Qué pedían? Bueno, pues allí comen de todo, la verdad. Pero muy bien, porque muy siempre bien. se ha dicho... Sí, se come muy bien, muy bien. Además había cardenales, hay arzobispos, había de todo. Aparte de a él, había pues mucha gente estudiando allí y demás, pues curas y eso. Y dábamos allí las comidas a ellos, así que muy bien. Que son comensales exigentes. Exigentes, bastante, bastante. Pero siempre se ha dicho, comes mejor que un cura. Un cura, eso es, así fue. Así vamos a comer nosotros hoy, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que os guste. Porque además vuestra comida es, habéis querido dar una vueltecita, ¿no?, de tuerca, para que no nos cansemos de la comida tradicional.
nuestra cocina se basa en la cocina mediterránea o la cocina tradicional, pero intentándole dar una vuelta precisamente para hacerlo un poco menos monótono o más divertida. Y aquí estamos. Aquí estáis con mucho éxito, porque tengo que decir que lleváis 7, 8 meses. 8 meses. Y todo lleno los fines de semana. Para pedir mesa hay que hacer malabarismos. La verdad es que sí, precisamente por eso estamos haciendo lo de remodelaciones en la parte de arriba del restaurante, que no estaba habilitada, para dentro de poco poder cubrir más peticiones, porque la verdad es que nos quedamos los fines de semana, nos quedamos muy cortos. Y la verdad es que está funcionando muy bien, no nos podemos quejar. Bueno, pues vamos a ver esa propuesta, vamos a ver qué nos proponéis, que tiene tanto tirón. Vale. ¿Vamos a ello? Sí, claro. Venga. Uri, qué buena pinta. Qué buena pinta. Y nos llegan unos olores que dan ganas ya de empezar. Háblanos un poquito de la propuesta. Mira, os hemos sacado un poco los platos más llamativos o que más gustan a los clientes. Por supuesto tenemos que empezar por las croquetas, que las llevamos haciendo ya muchos años. Estas las he sacado de jamón. Solemos ofrecer 2 sabores al día. Bueno, me han dicho que vuelan. Hemos llegado a hacer hasta 40 sabores diferentes. 40 sabores. Sí, jamón, cecina, de guiso de carrilleras, de chipirones en su tinta, de queso de cabra y cebolla caramelizada, de espinacas y queso de cabra, 4 quesos también tenemos hoy. Intentamos que se refleje la experiencia vivida, ¿no? Yo llevo casi 22 años en esta profesión. Antes hablábamos que empecé con Chicoto en Madrid, en un restaurante de cocina fusión oriental. Y algo queda por ahí. He trabajado en italianos, he trabajado en mexicanos. Efectivamente, de mis primeras experiencias también fue en Cerdeña, en Italia. Y entonces eso se tiene que reflejar en el día a día. Oye, nos gusta que a través de la comida recorramos el mundo. Sí. Luego os presento unos chipirones, son unos chipirones hechos a la plancha que ponemos sobre un lecho de unas migas que hacemos nosotros con jamón, chorizo, cecina, le ponemos también un poco de panceta y luego los chipirones y le ponemos con una mayonesa cítrica. Y luego os he presentado 2 platos de carne, uno no podía faltar, que son los raviolis de rabo. Ya he oído yo por aquí, por Trigueros, hablar de ellos. Llevo haciéndolos hace 10 años y la verdad es que siempre han tenido mucho éxito. Es hacer con mimo un guiso de rabo lo más rico que puedas y luego convertirlo en un relleno para con una pasta china hacer una especie de raviolis. Entonces tiene ahí una mezcla oriental, tradicional de aquí, italiana y bañado con su propio jugo. Son unas costillas de cerdo que hacemos a baja temperatura durante 12 o 14 horas. Y una vez hechas las glaseamos en un glaseo que hacemos nosotros con productos picantes, bourbon, miel y las terminamos al horno. Y arriba le ponemos lo que en México llaman jardín, que viene a ser estas hierbas frescas con un poco de cebolleta y cebolla roja para contrarrestar el picor y el dulce del glaseado. Vamos, que cada bocadito que demos pensaremos que vamos a tomar una cosa y nos va a sorprender. Pues eso se intenta. Yo voy a viajar ahora degustando todos estos exquisitos platos, pero vosotros podéis empezar a viajar haciendo nuestra escapada. Nosotros estamos ya trabajando en la siguiente, porque no os la perdáis, os va a encantar también. Esperamos que hayáis disfrutado de este variopinto viaje en el tiempo que hemos podido hacer gracias a Sergio y a Diego, que nos dieron ese paseo cisterciense por el siglo XIII. A Antonio, con el que, con estilo, recorrimos los maravillosos cortados de San Martín. Y nos hemos comprometido a hacerlo también en Piragua. Maravillosos fueron los hermanos Jesús y Javier, ilusionados con su nueva aventura hostelera, como también está Nuri y Yolanda, poniéndola en cada uno de sus platos. Juan, incansable artista que con su gran imaginación hace volar la nuestra. La sonrisa de Inés, la entrega y amor a su pueblo de Sergio y de Pedro. Todos ellos son los que han hecho que nuestra escapada sea tan completa y apetecible. Aquí la tenéis por si queréis repetirla.
Nosotros os esperamos en la próxima para hacerla juntos. No os la perdáis.